Hola, buenos días. Les saluda Mayvi Rondón, coordinadora del Aula Virtual de Derecho Latinoamericano, CENLAE, espacio para la disertación jurídica sobre temas de interés para la región latinoamericana. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia de hoy, organizada por CENLAE con el apoyo tecnológico de Universita Fundación para esta Aula Virtual de Derecho Latinoamericano. Estamos transmitiendo en vivo desde el canal de YouTube de Universita Fundación, así como utilizando la plataforma Zoom Meeting como aula virtual. La conferencia de hoy es titulada La contratación internacional y corrupción. La conferencia tiene por objeto analizar los efectos civiles de la corrupción en la contratación internacional, con el objetivo de determinar si la nulidad es la única salida para los contratos precedidos por actos de corrupción. Para ello, la conferencista considerará en particular la práctica arbitral. Nuestra profesora invitada el día de hoy es la profesora Claudia Madrid Martínez. La profesora Madrid es abogada, magíster, cincietiario en Derecho Internacional Privado y Comparado. Es doctora en Derecho de la Universidad Central de Venezuela, es investigadora postdoctoral en la Universidad de Colonia, Alemania, profesora titular en las Universidades Central de Venezuela y Católica Andrés Bello. Es profesora en la Universidad Autónoma Latinoamericana. Antes de dar inicio a la conferencia de esta mañana, con nuestra profesora invitada, indicaremos las normas para el público participante y la dinámica para la fase de preguntas y respuestas. Primero, agradecemos que mantengan sus micrófonos apagados o cerrados durante toda la videoconferencia y por favor, no olviden evitar activar la opción compartir pantalla en Zoom. Las preguntas y o comentarios deben hacerlas por escrito para quienes se encuentran en la plataforma Zoom a través del chat y para quienes nos observan a través de la plataforma YouTube a través de la sección comentarios. Agradecemos que las intervenciones se refieran al tema que se está tratando y a los fines de dar paso a mayor número de preguntas o de comentarios, por favor deben realizar un comentario o pregunta por participante. No olviden escribir su nombre y el país donde se encuentra. Descrita esta dinámica, le damos la más cordial bienvenida al aula virtual de Derecho Latinoamericano CENLAE a la profesora Claudia Madrid Martínez. Bienvenida, profesora. Okay. Ahora sí. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias a CENLAE por esta amable invitación. Para presentar el tema, voy a empezar a compartir pantalla, una presentación que he preparado para el efecto. Fíjense, yo vengo trabajando desde hace algún tiempo la relación que tienen los contratos internacionales con la corrupción, con el objeto de dar una mirada más allá de simplemente pensar en el recurso de nulidad. Y para entrar en el tema, me gustaría previamente pues, hacer algunas aclaratorias en relación con el mismo. Primero, ver la corrupción más allá del derecho penal. La corrupción es un obstáculo para el comercio internacional. Según las cuentas o las cifras que nos entrega el Banco Mundial, la corrupción aumenta el costo de hacer negocios en un 10% aproximadamente, y en los países en desarrollo ese costo puede llegar incluso a aumentarse en un 25%. Se calcula que aproximadamente 2 billones de dólares se pagan anualmente en sobornos. Y ante esta realidad, pues el derecho penal parece insuficiente para poner límites al tema de la corrupción. El derecho penal se ha transformado, sí, ha dejado de mirar solo al estado en donde se impacta la corrupción para mirar también al estado donde se encuentra la persona que paga el soborno, por ejemplo. Pero, como les digo, esto no parece suficiente. En el caso de Venezuela, yo creo que la corrupción puede calificarse incluso como un problema endémico. Siempre estamos en los últimos lugares en materia de transparencia. En la última medición de Transparencia Internacional, Venezuela aparece en el puesto 176 de 180 estados que fueron medidos. Incluso hoy en día, cuando se hace referencia a la lucha contra la corrupción como una rama del derecho en la cual se incluyen los tratados internacionales, la legislación interna,
reglas y recomendaciones, códigos de conducta propuestos por ONG o por algunos organismos como la ICC, por ejemplo, que cuenta con las reglas de conducta para combatir la extorsión y el soborno en negocios internacionales. Incluso así parece que el tema no ha sido suficiente, y no ha sido suficiente sobre todo en materia de contratación, porque muchas veces las sanciones o las pocas sanciones que se dan en el ámbito penal, y resulta que quedan muchos contratos por allí pendientes de ejecución con obras a medio terminar. Y quizá para ver esto de la mejor manera y tratar de entender cómo el derecho contractual también puede ser un arma en la lucha contra la corrupción, me gustaría partir del caso más emblemático en la región, que es el caso Odebrecht. El problema con el caso Odebrecht se inicia cuando en una corte de distrito de Nueva York en 2016, en donde se discutía el caso Braskem, uno de los altos ejecutivos de Odebrecht firmó un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para evitar las sanciones, y en ese acuerdo él confiesa haber pagado, o que la compañía pagó sobornos a altos funcionarios en 12 estados de la región. Los distintos estados entonces iniciaron algunas acciones de averiguación, se dictaron sentencias penales, hubo suicidios, hubo cárcel, pero el tema contractual siguió quedando un poco de lado. Tal vez si queremos ver algunas de las reacciones desde el punto de vista del derecho privado, conviene tener en cuenta que, por ejemplo, en Perú, a raíz de todo esto, se modificó la ley de arbitraje, impidiendo que en los contratos en los que fuese parte del Estado y cuya cuantía superase aproximadamente los $10.000 pudieran ir a un arbitraje ad hoc, necesariamente tienen que ir a arbitraje institucional. También se prohibió fungir como árbitros a quienes de alguna u otra manera hubiesen tenido contacto con el caso, entre otras medidas. Quizá el caso más emblemático se da en Colombia, en donde a raíz justamente de este acuerdo firmado en Nueva York en el 2016, se descubrió todo un entramado de corrupción en el marco de la firma de un contrato que firmó el Estado a través de su agencia de infraestructura con la concesionaria Ruta del Sol. En esta los accionistas mayoritarios eran justamente Odebrecht. Allí el objetivo era construir una gran vía que comunicase Bogotá con la costa atlántica. Y cuando se destapa todo este escándalo de Odebrecht, pues este contrato se lleva a arbitraje en la Cámara de Comercio de Bogotá, la cual dicta la nulidad del contrato. Pero cuando uno se pone a ver lo que hay, o lo que tomó en cuenta el Tribunal Arbitral para declarar la nulidad del contrato, pues sí lo pone a uno a pensar, porque desde luego la decisión fue anularlo. Lo anuló porque consideró que había un objeto ilícito. En este caso era la violación de los principios de transparencia y selección objetiva en materia de licitaciones. Había causa ilícita porque los motivos que llevaron a la celebración del contrato estaban vinculados con actos de corrupción, y entendió también que había desviación de poder por cuanto los fines que se persiguieron con este contrato pues nada tenían que ver con el interés común, con el bien común, con el interés social. Una vez que se anula el contrato, pues se le presenta al árbitro otro problema que tiene que ver con la determinación del régimen jurídico aplicable a una posible restitución, porque en Colombia, sobre la base de las normas del Código Civil que establecen la nulidad de los contratos por objeto y causa ilícita, se prohíbe la restitución en estos casos. Sin embargo, la Ley 80 del 93, que es la ley que regula toda la contratación pública en Colombia, del 93, perdón, establece que en los casos de nulidad en este tipo de contratos, en la liquidación deberá reconocerse el valor actualizado de costos, inversiones y gastos, con lo cual puede haber una especie de restitución. Contrario a lo que ocurre en el mundo civil, esta norma fue declarada constitucional por la Corte Constitucional en Colombia en 2019, y al final en ella se basa el Tribunal Arbitral para ordenar a la Agencia Nacional de Infraestructura el pago de $211 mil millones por esa causa. Limitó, digamos, el uso que debía darse ese dinero, debía dedicarse al pago de contratistas externos que hubieran actuado de buena fe y pasivos en general. Sin embargo, a pesar de haberse ordenado esta restitución, la concesionaria Ruta del Sol no recibió ninguna pena en el sentido de ordenarle indemnizar al Estado colombiano por los daños sufridos debido a, digamos, a este contrato y a la nulidad de este contrato. Vale la pena recordar que para el momento de la nulidad del contrato se había ejecutado el 52% de la obra,
Hoy en día la obra está en manos del Instituto Nacional de Vías, pero está prácticamente paralizada. Este caso no terminó con el laudo. Hace poco, o bueno, a finales de 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio impuso algunas sanciones por prácticas anticompetitivas. Pero fíjense que todos son instrumentos de derecho privado jugando en torno a la corrupción. Uno podría cuestionar la decisión de nulidad y ya más adelante les voy a explicar por qué, pero en definitiva al menos hubo un pronunciamiento desde el punto de vista contractual. En Venezuela, pues en septiembre de 2019 el Ministerio de Transporte anunció la terminación de 17 contratos con Odebrecht y dijo que iba a asumir la conclusión de las obras, cosa que a la fecha no hemos visto. Desde el punto de vista penal, en 2017 la Fiscalía inició algunas averiguaciones, nombró 2 fiscales, luego se produjo el cambio de fiscal y cuando Tarek William Saab llegó a la Fiscalía, pues abrió una investigación contra los 2 fiscales que llevaban el caso. Total, hoy uno está en el exilio, otro está preso y no pasó absolutamente nada. Seguimos viendo, digamos, construcciones iniciadas por Odebrecht, las que lograron iniciar, pero más allá de haber con un show allanado algunas oficinas de Odebrecht en Caracas, realmente no pasó nada. Y creo que Venezuela en ese sentido es uno de los pocos países de América Latina donde con Odebrecht no pasó realmente nada. Entonces, hay sanciones desde el punto de vista penal, pero los contratos, digamos que tradicionalmente se han entendido como que deben anularse y desde el punto de vista contractual, lo que quedan son obras inconclusas. El tema de la corrupción pasa un poco por entender lo que debe entenderse por tal, y definir la corrupción no ha sido una cosa sencilla en líneas generales. Bonell y Mayer estiman que las dificultades para definir la corrupción tienen que ver con 3 tipos de fronteras, con fronteras estatales, porque no todos los estados entienden lo mismo por corrupción, con fronteras interdisciplinarias, porque las distintas disciplinas ven la corrupción desde distintos puntos de vista, y con barreras o fronteras intradisciplinarias, porque incluso dentro del derecho las distintas disciplinas lo ven de manera diferente. Los tratados que regulan el tema de corrupción no se han animado a dar una definición. La legislación venezolana tampoco lo hace, pero a lo interno de Venezuela sí hay que tomar en cuenta que desde la Constitución, pasando por la ley contra la corrupción y la ley de contrataciones públicas, imponen al Estado a actuar de manera transparente, eficaz, eficiente, dando rendición de cuentas de manera responsable, que son todos estos principios que tienden a evitar precisamente las conductas corruptas por parte de los funcionarios del Estado. En materia de contratación, nosotros vemos que dentro de los actos que pueden ser calificados como corrupción, y que es lo que hacen las distintas legislaciones y los tratados internacionales, es decir, en lugar de dar como un concepto general de corrupción, y lo que hacen es tipificar conductas que puedan ser calificadas como corruptas, las cuales podrían enmarcarse en la definición más general que yo he logrado conseguir por allí, que fue la construida por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, cuando trató de realizar una política pública integral anticorrupción en el 2004. Y allí definiría la corrupción como el mal uso del poder público o de la autoridad para el beneficio particular. Y bajo esta capa, pues entonces se definen tipos penales, que ha sido así el abordaje, que pueden ser calificados como actos de corrupción. Pero cuando uno ve el tema de la corrupción en la contratación, lo que sí hay que reconocer es que lo más frecuente que vamos a ver en la contratación son sobornos, ¿okay? El pago de cantidades indebidas para que un funcionario actúe o deje de actuar en un caso concreto de manera de proporcionarle una ventaja indebida a un tercero. Esa definición en esos términos la vemos en la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales. La vemos en la Convención de las Naciones Unidas para la Corrupción, de la cual es parte Venezuela. La vemos también en la Convención Civil sobre la Corrupción en el marco de la Unión Europea, en la Convención Interamericana contra la Corrupción, de la que también es parte Venezuela, y en la Ley contra la Corrupción en Venezuela. Es decir, estamos hablando de un esquema en el cual una persona, en su propio nombre o a nombre de un tercero, ofrece o paga
una ventaja indebida a un funcionario para que actúe o deje de actuar y con ello, digamos, beneficie a otra persona. Esa ventaja indebida, ha sido entendido, puede ser una cantidad de dinero que es lo más común, pero también puede ser, digamos, otro tipo de actividad u otro tipo de bien, joyas, viajes, favores sexuales. En Colombia, en un municipio del departamento de Antioquia, el año pasado se descubrió un soborno que se pagaba con cirugías plásticas, por ejemplo. Es decir, cualquier tipo de ventaja. Y en estos instrumentos, y sobre todo en la Convención de la OCDE, se hace hincapié en que esa ventaja puede ser de cualquier tipo. Es decir, puede ser el pago de una cantidad de dinero o puede ser cualquier otra prestación indebida que se da para obtener el beneficio en un contrato. Y ese beneficio, trayéndolo nosotros al lado del contrato, puede ser una adjudicación de contrato en un proceso de licitaciones o de contrataciones públicas, puede ser que el competidor pues era el mejor, pero gracias a el soborno va a tener condiciones más ventajosas para la ejecución del contrato, entre otras cosas. Y a partir de, digamos, de entender el soborno en estos términos vinculado al tema contractual, uno podría pensar en un esquema básico para la corrupción en materia de contratos. Esto, repito, es el esquema básico. Las formas en que puede presentarse en la práctica son muy variadas, pero esta es como la forma más simple que presenta un esquema triangular, un esquema típicamente de derecho privado, en el cual un principal, que es quien está ofreciendo el contrato, y ojo, este principal puede ser un ente público, que es lo más común, pero también puede ser un ente privado. En ese sentido, cuando la Convención de la OCDE define el cohecho, soborno, también incluye la posibilidad de que privados estén involucrados del lado de quien recibe el pago. Entonces, este principal actúa a través de su agente, que puede ser un empleado, puede ser el director del departamento de compras, puede ser un alto ejecutivo con potestad para celebrar contratos, etcétera. Este agente es contactado por quien va a pagar el soborno para que de alguna manera convenza al principal de ejecutar el contrato. Hay que tener en cuenta que como este tipo de operaciones evidentemente no gozan de licitud en casi ningún estado en el mundo, suelen, digamos, de alguna manera tratar de disfrazarse, incluso la simulación suele usarse en estos casos, sobre todo cuando se llama a otra personita más, que es el intermediario, quien generalmente presta servicios de consultoría y lo hace de manera prácticamente indeterminada. Él simplemente va a asesorar o va a recomendar y aparece también entonces en nuestro esquema facilitando la corrupción en relación con ese contrato. Entonces, fíjense que a partir de este esquema nosotros podemos concluir que hay dos situaciones diferentes que me gustaría dejar en claro que hay que diferenciar. ¿Okay? Y por eso, en mi punto de partida, en esta conversación que quería tener el día de hoy con ustedes, es que la nulidad puede ser una salida, pero no es la única salida. Y el entender que la nulidad no es la única salida pasa por entender que a partir del esquema que veíamos se pueden presentar dos posibilidades. ¿Okay? Es decir, puede haber un contrato de corrupción, que es el esquema que veíamos antes. Yo, por ejemplo, soy el jefe del departamento de compras de una empresa, soy contactada por un tercero que quiere verse beneficiado en un proceso de contratación, me paga una determinada cantidad de dinero y yo convenzo a mi jefe, que es quien decide, de que efectivamente lo mejor es contratar a esa otra empresa. Entonces hay dos relaciones. La relación que se establece conmigo cuando me pagan el soborno para hacer el contacto y el contrato principal cuya adjudicación o cuyas condiciones más favorables se están buscando en el caso. Y por eso entonces tomamos esta distinción que hacen Bonelli y Meyer precisamente en diferenciar lo que son los contratos de corrupción, que son los contratos que materializan el soborno, y los contratos por corrupción, que son contratos precedidos por actos de corrupción, precedidos por un soborno, por ejemplo, y que son contaminados por ese acto de corrupción. La respuesta que se dé
frente a estas dos tipologías es diferente naturalmente porque los contratos son diferentes. Entonces, lo que quiero hacer ahora es mirar cuál es la posible respuesta frente a los contratos de corrupción para luego mirar la respuesta frente a los contratos por corrupción. En el caso de los contratos de corrupción, y aquí creo que la respuesta es totalmente unánime, digamos que incluso más allá de la nulidad, el punto con estos contratos es que su obscuridad, su ilicitud, hace prácticamente imposible hacerlos valer dentro de un proceso judicial. Es decir, eso de ir a un proceso judicial o incluso arbitral a pedir el pago del soborno que se me prometió y no se me pagó, pues no parece muy recomendable. Y en todo caso, los instrumentos normativos que tocan este punto suelen declararse inmediatamente a favor de la procedencia de una nulidad, porque aquí el objeto es nulo, la causa es nula y no hay absolutamente nada que hacer. Por ejemplo, en el convenio civil sobre la corrupción, que fue asumido por la Unión Europea, aunque es del Consejo de Europa del 99, él reconoce la necesidad de nulidad, y lo dice en estos términos, de toda cláusula contractual que tenga por objeto un acto de corrupción. Es este contrato y debe ser entonces nulo. Y en ese sentido se insta a los estados a tomar medidas, que es básicamente lo que hacen todos los tratados que regulan el tema de la corrupción, instar a los estados a regular en un sentido el tema de la corrupción. Y en el caso de los contratos por corrupción, el convenio sobre la corrupción, el convenio civil sobre la corrupción en Europa, recomienda declarar la nulidad en estos casos. Hay otros, digamos, otro instrumento, que es un instrumento que suele ser calificado como el ex mercatoria, aunque él mismo se reconoce que es simplemente un recopilador del ex mercatoria, que son los principios translex. Los principios translex están en una base de datos que está nucleada en la Universidad de Colonia y su objetivo es recoger prácticas para facilitarle la vida a los árbitros que se enfrentan a la aplicación de la lex mercatoria. Y aquí hay que tomar en cuenta, cuando vinculamos esto con lex mercatoria como una fuente súper importante en materia de contratación internacional, que cuando los diversos autores tratan de recopilar aquello que debe entenderse como un principio integral de la lex mercatoria, uno de esos principios es la nulidad de los contratos de corrupción, y los principios translex en el artículo 472 dicen expresamente: los contratos que prevén el pago o transferencia de soborno son nulos. Allí no hay posibilidad de discutir otra cosa. Y ello incluso se reconoce en los comentarios que la negación de protección legal a estos contratos puede ser útil incluso para socavar la confianza de quien ofrece o acepta el soborno, porque sabe que si no recibe, digamos, el dinero prometido, no va a tener acción ante ningún tribunal, y eso se entiende como un acto que desincentiva la corrupción. En estos mismos principios se recomienda estar muy atentos al hecho de que estos contratos suelen estar cubiertos por simulación, evidentemente. No se dice contrato de soborno por medio del cual fulano se compromete a pagar a mengano, no, sino que suelen darse a través de contratos simulados. Entonces, aquí el operador jurídico tiene que estar muy atento a esos famosos contratos de consultoría o asesoría muy genéricos, en donde no se especifique exactamente qué es lo que va a hacer este presunto consultor. Debe estar atento a la forma en que se fija el precio en esos contratos, entre otras cosas. Pero como todos sabemos, esto ocurre en el derecho interno, y más en este tipo de complicaciones, la simulación es siempre un problema. Hay un antecedente, un laudo dictado en el marco de la ICC, en el caso 9333, el caso Azabul, en donde el intermediario solicitó el pago de la comisión que se le había prometido por facilitar la contratación. Y el pagador del soborno fue el que llegó al proceso e invocó la nulidad del acuerdo porque justamente constituía un pago de soborno. Evidentemente el acuerdo se anuló
y el tribunal dejó claro que esta nulidad no es subsanable, es decir, no es posible subsanarla, y evidentemente la mayoría de los sistemas tributarios del derecho francés entienden que los problemas que se plantean con la causa o con el objeto generan nulidad absoluta y no tienen posibilidad de subsanarse. De manera entonces que en el caso de los contratos de corrupción o estos acuerdos de soborno, pues son entendidos como nulos porque tienen un objeto y una causa ilícitos. Pero queda pendiente otro problema, y es qué pasa si ya se pagó el soborno. Es decir, yo recibí lo que me prometieron, los puse en contacto y por alguna razón quien pagó el soborno lo quiere de vuelta, porque no logró la adjudicación del contrato, porque no le dieron las ventajas prometidas o lo que fuere. En ese caso, la restitución sí ya es más cuesta arriba. ¿Por qué? Porque la mayoría de los sistemas, y en América Latina como que vemos dos tendencias, digamos los que siguen la metodología del código de Bello, que dicen que en caso de objeto o causa ilícita no hay restitución, simplemente, y otros que son más restringidos en la limitación, como ocurre en Venezuela, en donde el artículo 1157 del Código Civil limita la restitución solo a los casos en los cuales la causa es contraria a las buenas costumbres. Yo no dudaría en calificar como contrario a las buenas costumbres un soborno, de manera entonces que no debería proceder la restitución acá. Y acá nosotros podemos estar hablando horas y horas sobre el por qué el legislador toma semejante decisión, que en el fondo se traduce en permitir un enriquecimiento sin causa de quien admite el soborno. Y esto ha tenido muchas explicaciones. Vemos que los autores clásicos y los autores en Venezuela, el profesor Melich Orsini, por ejemplo, han admitido que el legislador prefiere admitir un enriquecimiento sin causa que oír en derecho una petición que es a todas luces contraria a las buenas costumbres, como es devuélveme mi soborno. Eso no tendría que tener entrada absolutamente en ningún tribunal, sea arbitral o sea judicial. Entonces, en este tipo de contratos, que son contratos de corrupción, los acuerdos de soborno, la sanción debe ser la nulidad, pero si el soborno ya se pagó, no debe ser posible que haya una restitución en ese caso. Es preferible, como les digo, justificar un enriquecimiento sin causa que dar protección a una pretensión que a sabiendas es contraria a las buenas costumbres. Ahora bien, cuando uno se pasea por los contratos por corrupción, es decir, aquellos que están contaminados de corrupción, pues generalmente también se piensa directamente en la nulidad. Uno dice, bueno, ¿cómo va a ser posible si las partes contrataron solo porque hubo un acto de corrupción anterior? Entonces ese contrato está contaminado y ese contrato tiene que ser nulo. Y tal vez fue la primera respuesta que yo me di cuando me planteé este problema, pero cuando uno se pone a ver un poco más allá, habría que preguntarse a quién favorece la nulidad de un contrato en estos términos, ¿ok? Y en general, declarar la nulidad de un contrato que ha sido precedido por actos de corrupción, sí favorece, digamos, la competencia, favorece la protección de los intereses de quienes participaron en la adjudicación del contrato y no lograron llegar porque otro más vivo se atravesó y pagó un soborno. Es verdad, eso es cierto, y en ese sentido, pues declarar la nulidad también de alguna manera supone una sanción contra lo inmoral y contra las prácticas anticompetitivas. Eso es cierto. Sin embargo, la protección de las partes en el contrato queda un poco de lado. ¿Y por qué lo digo? Imaginemos que se trata de un contrato, digamos, adjudicado por el Estado para la construcción de una obra pública y se declara nulo porque fue precedido por actos de corrupción. El Estado tiene que volver a hacer un proceso de adjudicación, abrir la contratación pública nuevamente, seleccionar a otro contratista y volver a empezar, y esto cuesta dinero. Entonces, esto, digamos que la solución de nulidad sí es ejemplarizante y todo lo que quieran, pero para las finanzas de las partes, pues no pareciera la mejor solución. Incluso para el contratista, porque el contratista pues sale de allí y ve perjudicados los intereses que estaba esperando obtener a partir de la celebración del contrato. Si uno quisiera priorizar los intereses, por ejemplo, del órgano contratante, lo mejor sería
dejar que él decida, es decir, apuntarse en la tesis de la anulabilidad y dejar que él, a partir de un análisis de costo-beneficio, decida si pide o no la nulidad del contrato. Si al contrato no le falta nada para terminar la ejecución, ¿por qué no dejarlo que corra hasta el final? Porque a esa altura voy a pedir la nulidad del contrato, voy a iniciar otro proceso de licitación, voy a gastar más dinero en un proceso de este tipo. Entonces, aquí, digamos que se privilegia que el propio ente contratante, sea el Estado, sea un particular, decida si quiere o no pedir la nulidad del contrato. Y el tercer sistema, que es dejar que el contrato siga válido, pues protegería los intereses del contratista, al menos en principio, porque, a ver, determinar que hubo corrupción que contamina un contrato supone que una de las partes lo diga, o que alguien muy cercano que tenga información privilegiada admita que en ese contrato hubo prácticas de corrupción. Si el contratista sabe que la sanción a esa conducta va a ser la nulidad, difícilmente exponga las conductas de corrupción que pudieron haber estado presentes durante la fase de celebración del contrato. Con lo cual la validez pareciera que es o persuade de manera más fácil al contratista de denunciar un acto de corrupción que si simplemente hablamos de la nulidad. Sin embargo, digamos que aceptar esto es duro porque uno siempre se pone desde el punto de vista de no, aquí hay una causa lícita y el contrato tiene que ser necesariamente nulo, tiene que ser considerado nulo. En el caso de, por ejemplo, la Convención Civil en materia de corrupción, se recomienda aquí a los estados que permitan que las partes puedan solicitar ante el tribunal la declaración de nulidad de ese contrato. Es decir, abre la puerta al tema de la nulidad. La Convención de las Naciones Unidas, en ese caso, recomienda a todos los estados tomar todas las medidas para eliminar los efectos de los actos de corrupción y recomienda establecer procedimientos para anular o dejar sin efecto los contratos que estén contaminados por actos de corrupción. Es decir, seguimos en el tema de la nulidad. Sin embargo, en el caso de los principios Trans-Lex, la evaluación ha ido un poco más allá y allí se establece más bien que los contratos procurados mediante el pago o transferencia de sobornos son anulables por la parte inocente que, de conformidad con el principio 473, que se refiere a los vicios del consentimiento, es decir, generar una nulidad relativa, puedan ejercer esa acción. Entonces, aquí es el ente contratante quien decide, que es el perjudicado por el acto de corrupción, quien debe decidir si pide o no la nulidad del contrato. Si uno añade, digamos, una fuente más acá, que son los principios UNIDROIT. En los principios UNIDROIT no hay una regulación exactamente de los contratos precedidos por actos de corrupción, pero sí que hay una solución al caso de los contratos que violan normas imperativas. Las normas sobre corrupción suelen tener el carácter de normas no solo imperativas, sino de normas internacionalmente imperativas, en el sentido que se imponen incluso cuando el contrato es internacional. Y en esta norma, que es el artículo 331 de los principios UNIDROIT, se dice que la sanción dependerá de lo que la norma imperativa violada disponga. Pero, por ejemplo, en el caso de Venezuela, las normas imperativas en materia de corrupción tienen sanciones penales, pero no dicen qué debe pasar con el contrato. En estos casos, dicen los principios UNIDROIT, habrá que o permitirle a las partes ejercitar derechos contractuales que sean razonables atendiendo a las circunstancias del caso concreto. Es decir, no se decanta por ninguna de estas tres posibilidades que tenemos allí expuestas, sino que deja la determinación de la sanción a lo que se entiende por razonable. Pero los principios UNIDROIT, como suelen hacerlo, aquí también nos dicen qué elementos debe tomar el operador jurídico para saber qué es lo razonable en un caso concreto, y entonces se incluyen elementos como la finalidad de la norma violada, la categoría de personas involucradas en el supuesto concreto, cualquier otra sanción que pueda tener la norma en cuestión, la gravedad de la violación, si la violación era conocida o debió ser conocida por las partes, si el cumplimiento del contrato agrava la violación de la norma,
y desde luego las expectativas razonables de las partes. Entonces parece un poco más flexible en ese sentido de permitir que las partes evalúen el remedio que mejor se adapte a las circunstancias. Lo que sí dice también esta norma de los principios UNIDROIT es que la restitución dependerá de si se considera o no razonable, atendiendo estas circunstancias que he mencionado, para que ella proceda. Así que no es que dice simplemente ahí puede haber restitución, sino que vamos a ver si esa restitución resulta razonable en el caso concreto. Cuando separas el punto de vista del derecho venezolano, ¿qué es lo que creería yo que conforme al derecho venezolano le puede pasar a estos contratos? Y esto sin ver lo que ha pasado en la práctica, que es nada o prácticamente nada, es que probablemente un juez en Venezuela al que se le plantea un caso con un contrato precedido por actos de corrupción, pues va a recurrir al artículo 1157 del Código Civil y va a decir ese contrato tiene una causa ilícita y por lo tanto el contrato es nulo. Si va un poco más allá, podría incluso reconocer que no haya restitución porque hay una violación de las buenas costumbres. Cuando piensa en validez de estos contratos, todavía como no me parece, pero quisiera comentarles un ejemplo que se dio ante un tribunal alemán. Una empresa alemana, esto es el de la década de los 90, una empresa alemana contrató un arquitecto para realizar la remodelación en un conjunto residencial. Pero antes de la contratación, para lograr esa contratación, el arquitecto le prometió al director de la empresa darle una suma mensual que era el equivalente actual a unos 2.500 euros mensualmente, para que le dieran el contrato. Le dieron el contrato, en el contrato se estipulaba un pago inicial y luego unos pagos periódicos. El arquitecto empezó a ejecutar el contrato, la empresa empezó a hacer los pagos periódicos, él empezó a pagarle al director, pero en un momento la empresa por alguna razón dejó de pagar al arquitecto. Al arquitecto no le gustó el asunto y demandó ante los tribunales alemanes reclamando, antes él acusó al director de haber aceptado el soborno ante la empresa y la empresa lo despidió, que la cosa empieza por ahí. Pero el arquitecto además fue a tribunales a pedir que le pagaran el resto de los honorarios que se habían devengado del contrato. Y digamos que en instancia se aceptó la nulidad del contrato por corrupción, eso se confirmó en apelación, pero cuando llegó al Tribunal Federal, el Tribunal Federal anuló las sentencias anteriores y dijo que allí había que hacer un análisis distinto, porque está bien, el pago de soborno es una cosa ilícita, ese contrato es ilícito, no tiene protección. El contrato, en cambio, de arquitectura para la remodelación era un contrato que no se vio directamente afectado en su dinámica por ese acto de corrupción. Los honorarios del arquitecto se fijaron sobre la base de los criterios del mercado en ese momento, no hubo sobreprecio, no hubo, digamos, ninguna conducta que apuntara a pensar que el contrato en sí mismo, digamos, tenía visos de corrupción, a pesar de haber sido precedido por este otro acuerdo que, según digamos, el criterio del tribunal, pues no era válido. De manera entonces que se declaró la validez del acuerdo y se ordenó el pago de honorarios al arquitecto. Pero entonces fíjense que el análisis fue un poco más allá. Aquí el tribunal no dijo es nulidad, causa ilícita y demás, como había dicho los tribunales de instancia, sino que hizo un análisis de cuán perjudicado se ve el contrato principal por el acto de corrupción, que evidentemente ese sí que tiene que ser declarado nulo. Entonces, mi llamado con esto es a no pensar en la nulidad como digamos, la gran solución para este tipo de contratos, sino que el análisis tiene que ir un poco más allá, ver los intereses de las partes, ver los intereses del ordenamiento jurídico que se encuentran en juego. Cosa que, repito, no puedo hacer con el contrato de corrupción porque ese sí es evidentemente nulo. Finalmente, yo me plantearía qué pasa si este asunto, digamos, se presenta en el medio de un arbitraje. Y digamos que la respuesta a esto tiene que ver con lo que ha sido la evolución del entendimiento del arbitraje, porque en un principio, y esto los propios arbitralistas lo reconocen así, el árbitro se le endilgaba una posición pasiva en relación con la corrupción, porque la corrupción era vista como algo ajeno al contrato y al derecho privado, que es el oficio del árbitro, y la corrupción es un tema que debe dejarse a los tribunales penales, a los fiscales y al sistema penal del país en cuestión. El árbitro debe ceñirse exclusivamente al tema del derecho privado.
Sin embargo, digamos que esto empieza a cambiar y empieza a cambiar a partir de un laudo de la ICC, que es muy famoso, que se dictó en 1963, en donde a pesar de que el árbitro no entró a conocer, sí dejó clara una cosa, es en el caso de la ICC número 1110, en donde el juez Lagagrin dejó claro lo siguiente. Eso yo no puedo ignorar que aquí ha habido actos de corrupción, porque se le pidió el pago de una comisión, que evidentemente era un tema de soborno. El ese contrato es nulo y afecta, digamos, a toda la relación y yo no tengo jurisdicción para pronunciarme sobre eso porque me quitaron mi piso, que es la cláusula arbitral contenida ahí. Pero el tribunal arbitral tiene que mirar esos casos y no puede hacerse a la vista gorda. Yo no puedo hacer un análisis diciendo, así como nos vamos a ver si se debe o no se debe la comisión y cuándo la tiene que pagar y cómo se ordena el pago, etcétera, ignorando que realmente hay un pago corrupto en ese caso. No tuvo jurisdicción por un tema de tecnicismo, pero reconoció que había corrupción en ese caso concreto y que el árbitro debía pronunciarse sobre el asunto, aunque la consecuencia fuera la falta de jurisdicción para el árbitro. A partir de aquí esa visión entonces empieza a cambiar y uno puede hacerse miles de preguntas, es decir, si el árbitro detecta un acto de corrupción, tiene que ir a su estado a hacer la denuncia penal o qué pasa después. Eso, digamos que todavía es muy discutible, pero que el árbitro puede pronunciarse sobre el acto de corrupción en medio de la relación que se está sometiendo a su conocimiento, puede y debe. ¿Okay? Y de hecho, como les decía antes, entre estos principios de la ex mercatoria que fueron recogidos a partir de la práctica arbitral, se encuentra precisamente la nulidad de estos contratos. Lo de la nulidad no lo repensamos en los términos anteriores, pero es la posibilidad del árbitro de pronunciarse en relación con ellos. Y cuando esta visión empieza a cambiar, entonces empiezan a plantear en qué escenarios puede un árbitro encontrarse con temas de corrupción en su ejercicio. Y quizá el caso más frecuente tenga que ver, y el que mencionábamos antes de 2011, el 9333, tiene que ver con eso, con contratos simulados, consultorías, asesorías, comisiones por intermediación y tal, que pueden ser entendidos como actos de corrupción. Quizás eso es lo más frecuente que se le plantea al árbitro. El tema de contratos obtenidos por medio de corrupción es otra posibilidad. Y si nos vamos al arbitraje de inversión, pues aquí también podemos ver dos situaciones. Una, que el inversor realice actos de corrupción para obtener la adjudicación en una inversión determinada. Y el otro, menos frecuente, es que el inversor se niegue a pagar una determinada cantidad como soborno a los funcionarios del Estado para ser beneficiado en esa inversión. Que el árbitro sí puede ocuparse de estos casos, tanto en el arbitraje comercial como en el arbitraje de inversión. Problemas, la prueba, y es el mismo problema que puede plantearse ante la jurisdicción ordinaria. Porque para tener, digamos, certeza del acto de corrupción hay que tener acceso a documentos y testimonios a los cuales solo tienen acceso las partes involucradas o la gente muy cercana a las partes, y no hay los suficientes incentivos como para pensar que una de las partes pues vaya a, digamos, confesar el acto de corrupción, salvo el que se le restituye una cantidad, y ya sabemos que eso, como no se puede, digamos, alegar la torpeza propia, el 1057 excluye esa posibilidad. Y entonces a los árbitros y a los jueces también les toca trabajar con indicios, es decir, cómo se pagan las tarifas aprobadas por comisión, el monto de esas tarifas en relación con el monto del contrato, si hay una especificación de las tareas de ese que está fungiendo como intermediario en la relación, si el pago se hace en efectivo, si se produjeron pagos sospechosos a terceros. Es decir, le toca al juez, como también le toca al árbitro, un poco armar el rompecabezas. Entonces, a partir de este recorrido, uno podría, digamos, llegar a la conclusión de que el derecho contractual también se puede usar como un arma, no solo para sancionar la corrupción, es decir, nulidad de entrada y se acabó la historia, sino también para combatirla. Y aquí un poco traigo una frase de la directora de Transparencia Internacional, Delia Ferreira, que dice que justamente trabajando juntos es que puede combatirse la corrupción y puede evitarse que se produzca ese caldo de cultivo que da lugar a la corrupción, y ese trabajar juntos contra la impunidad de los actos de corrupción
pues también puede venir de parte del derecho privado y específicamente de parte del derecho contractual, y no solo por un tema de prevenir y evitar corrupción, sino también por un tema del funcionamiento, digamos, de la sociedad. Y esto nos invita a nosotros a ver más allá de la nulidad de estos contratos, al menos de los que son precedidos por actos de corrupción. Quedo atenta a las preguntas que puedan tener y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora, por su excelente exposición. Vamos a iniciar la sección de preguntas y respuestas en este tema tan interesante y con el caso que ha mencionado de Odebrecht, que es el caso más emblemático de América Latina. Hay algunas preguntas de nuestros participantes vía YouTube. La determinación de la ley, disculpa, hay una primero que ya está. María Escobar está saludando desde Ecuador. ¿Qué ventajas tiene el arbitraje frente a los juzgados y tribunales de un determinado estado? ¿Contesto de una vez? Sí. Pues las ventajas que siempre se le dan al arbitraje, porque, y en este caso también hay que ser muy cuidadosos porque, digamos, el discutir corrupción en arbitraje, más que en la jurisdicción ordinaria, no nos puede llevar a nosotros a pensar o traer esa idea que a veces se quiere vender de que en arbitraje no hay problema de corrupción, que es otra historia. Y entonces es preferir el arbitraje porque los sistemas judiciales son más propensos a actos de corrupción, ahí esto es relativo. Las ventajas que tendría realmente tienen que ver con las ventajas naturales del arbitraje, de su celeridad, de la confidencialidad, entre otras, frente a la jurisdicción ordinaria, pero no lo vería desde el punto de vista de que el árbitro esté exento de verse tentado por actos de corrupción. La determinación de la ley aplicable a los contratos internacionales es un tema clásico en el derecho internacional privado. ¿Qué avances hay en Latinoamérica? A ver, en esa materia, avances, diría yo, pensando un poco en los últimos, en las últimas impulsos de reforma del derecho internacional privado en América Latina, es la admisión de que las partes puedan elegir el derecho aplicable. ¿Okay? Quizá ahí el pionero sería Perú, que tuvo como fundamento el proyecto de ley de normas de derecho internacional privado en Venezuela de la década de los 60. Luego siguió Venezuela con la ley de derecho internacional privado y en 2014 pues hubo como un nuevo despertar con la ley dominicana, la ley panameña, la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, la ley paraguaya sobre contratos, todas admitiendo que las partes elijan el derecho aplicable al contrato. Y recientemente, pues con los intentos de reforma en Guatemala, que quiere introducir los principios de la Haya sobre elección de ley aplicable al contrato. En Chile hay en este momento un proyecto de reforma caminando. La ley uruguaya fue aprobada y entró en vigencia en marzo de este año también, admitiendo la posibilidad de elegir el derecho aplicable. Diría yo que ese es el mayor avance, no doctrinal, porque América Latina ha sido pionera en la aceptación de estos temas, pero sí desde el punto de vista legislativo, con la adopción de nuevas normas que apunten a la posibilidad de que las partes ejerzan la facultad de poder elegir el derecho aplicable al contrato. Interesante, especialmente si se están aplicando, o sea, se están proponiendo o hay propuestas legislativas en América Latina. Sí, sí, ahí en este momento Guatemala y Chile están con proyectos ya formalmente caminando. Y hay una reforma del Código Civil en Perú también que abarca las normas de derecho internacional privado. Si pudiéramos hacer un ciclo para promover esas iniciativas legislativas que están desarrollando, sobre todo que es un tema tan importante luego del caso Odebrecht que afectó a toda Latinoamérica, esa sería como una buena propuesta para la academia en realizar esos eventos. Así Luego es. tenemos una pregunta precisamente relacionada con el caso Odebrecht desde YouTube. El caso Odebrecht es uno de los casos de corrupción más grandes en la historia reciente de América Latina, abarcando más de 30 años. ¿Qué se está haciendo en América Latina para evitar este flagelo? A ver, todos los países, digamos que hacen sus esfuerzos. Yo creo que aquí la pregunta no es lo que se está haciendo, sino si lo que se está haciendo es efectivo. Si la mayoría de los estados latinoamericanos
han ratificado la Convención de las Naciones Unidas, la Convención Interamericana, en el caso de Colombia, que ahora es parte de la OCDE, tiene también la convención, pero la efectividad es lo discutible. Y yo la verdad es que aquí soy pesimista en pensar que la corrupción en nuestro país es un problema endémico. Hay hay un cuento de García Márquez que es ilustrativo en este sentido, cuando el alcalde del pueblo va al barbero a sacarse una muela, que era lo que hacían los barberos en la época, y cuando le va a pasar factura, el barbero le pregunta, ¿se la mandó a su casa o a la alcaldía? Y el alcalde le dice, es la misma cosa. Y es un poco una pintura de lo que es América Latina. Aquí, por alguna razón que no sé si es del todo inexplicable, la propensión a la corrupción es tremenda y formalmente se hacen esfuerzos. Todos los países tienen leyes anticorrupción, todos los países tienen sistemas, por ejemplo, de contratación pública que garantizan transparencia, elecciones objetivas y todos los principios que el derecho comparado como que invita a incluir en los sistemas y no pasa nada. Y esto pareciera entonces ser una característica natural, porque uno piensa, por ejemplo, que en Alemania no hay corrupción y también la hay. Entonces, yo creería que lo que hay que replantearse es si lo que estamos haciendo, que lo estamos haciendo, es suficiente o es efectivo para realmente combatir la corrupción. Y pareciera, por los números, que no lo es. Así es. Otra pregunta por YouTube. En materia de contratación internacional en Colombia, coexisten normas que pretenden establecer la ley aplicable al contrato internacional. No obstante, las normas de conflicto contenidas en los códigos civil y de comercio son poco claras y por su rigidez no resultan adecuadas para satisfacer los intereses de las partes en negocios internacionales. Además, están alejadas de las tendencias del derecho de la contratación internacional. ¿Qué opinión refiere usted al Sí, respecto? Colombia es uno de los países que lamentablemente se ha quedado a la saga de la regulación del derecho internacional privado en general y de los contratos internacionales en particular. Acá las normas de derecho internacional privado están contenidas todavía en el Código Civil, que es el Código de Bello, ¿okay? De unos cuantos siglos ya encima, y quizá la oportunidad de modernizar estas normas que se produjo en el 71 con el Código de Comercio, pues no cristalizó, porque ahí, digamos, en el Código Civil la regulación de los contratos está amarrada a la regulación de los bienes que están sometidos al derecho colombiano, salvo que los contratos dispongan otra cosa, y entonces esto se ha entendido como una entrada a la posible derecho aplicable. Y luego en el Código de Comercio, el 869 establece que en los contratos, a través de una norma unilateral terrible, que los contratos se someten a la ley de lugar de ejecución, y hay una norma que creo que es el 1425, si no me falla la memoria, que establece que en los contratos de agencia cualquier disposición en contrario se considera nula. Entonces, como en los de agencia no se puede, en los demás sí se puede. Es decir, a la doctrina y a la jurisprudencia le ha tocado hacer maromas para entender que las partes puedan elegir el derecho aplicable. Aquí ha habido propuestas, algunas propuestas de reforma, y también hay como gente trabajando en una propuesta para Colombia, porque de verdad que es lastimoso que Colombia tiene una norma en su constitución que ordena al Estado la internacionalización de las relaciones económicas, políticas y sociales, y la legislación interna no ha respondido eficientemente a esa orden. Y aquí, como les digo, la doctrina y los tribunales hacen maromas con el sistema que hay para obtener respuestas eficientes ante los distintos problemas que se plantean en la práctica. Muchísimas gracias, profesora. No hay más preguntas ni comentarios de los participantes. De verdad que muy interesante el tema que está desarrollando y lo más increíble que está ocurriendo, que a pesar de ese caso tan emblemático como fue Odebrecht durante 20 años de corrupción, lo que se descubrió a partir de la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, no han sido efectivas todas las No. propuestas que han hecho los distintos países de América Latina. Y en Venezuela es lamentable que no haya pasado nada. Cuando en Venezuela, todos lo sabemos, los millones que se fueron por el hoyo de Odebrecht fueron muchísimos y no pasa absolutamente nada. Es lo más lamentable. En los otros países al menos hicieron el esfuerzo de hacer ver que algo se estaba haciendo. Quizás lo más extremo, Perú, que fue como una race, pero en Venezuela no pasa nada.
como en muchas otras cosas, no pasa nada y eso es muy lamentable. Así es. Doctora, reflexiones finales para nuestros participantes que usted nos pueda señalar, propuestas. Nos gusta siempre terminar la conferencia con algunas reflexiones que sirvan para América Latina. Sí, en materia de corrupción, no veamos la corrupción como una conducta propia de estados, funcionarios públicos o grandes empresas. Cuando nosotros pagamos para obtener un beneficio, aunque sea nuestro derecho, estamos cometiendo actos de corrupción y los cambios necesariamente empiezan con nosotros. Si nosotros exigimos transparencia al Estado, nosotros también tenemos que actuar de manera transparente. No debemos, digamos, despreciar por el hecho de que sean pequeños esos actos de corrupción que han minado la cotidianidad en los países de América Latina, porque el cambio tiene que empezar necesariamente por ahí. Qué bonito, muchísimas gracias, profesora. La invitación es a continuar con nuestras actividades de la Aula de Derecho Latinoamericano de CENLAI todos los viernes a las 11 de la mañana. Anunciaremos por nuestras redes, a través de YouTube y a través de nuestra página web y nuestras redes sociales en Instagram y Twitter las próximas conferencias. Recuerden, todos los viernes a la misma hora, es 11 de la mañana, Miami. Muchísimas gracias, gracias profesora, por excelente conferencia de hoy. Muchísimas gracias a CENLAE por la invitación. Feliz día para todos, donde quiera que Hasta estén. luego.